¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su segundo módulo de mantenimiento y redes de cómputo. También el día de hoy vamos a abordar un tema el cual quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado anteriormente. El tema lleva por nombre dirección IP y es algo muy importante y va relacionado con respecto a las redes. ¿A qué se refiere dirección IP? Pues bien, en la siguiente presentación vamos a ver lo que es el concepto, vamos a ver tipos de dirección IP y de igual manera vamos a ver un poco sobre los protocolos de conexión de dichas direcciones. Ustedes quizás han escuchado a personas, inclusive se da mucho hoy en día que cuando amenaza una persona a otra con hackearlo, entre comillas, le dice que le va a identificar la dirección IP y que va a dar con su domicilio, que lo va a encontrar, que lo va a ubicar. Pues les comento que esto puede ser posible, pero es muy complicado, pues digamos, de lograr, ya que una conexión por medio de computadora, por medio de celulares, lleva varias submáscaras de red, pero una dirección IP sí puede arrojar, digamos, una localización más o menos acertada, o por lo menos un área en la cual pues, se podría buscar o identificar un dispositivo que se esté conectando a dicha red. ¿A qué se refiere todo esto? Pues bueno, ahorita vamos a entrar más a fondo con respecto a tema, pero sí quiero dejar claro de manera previa que pues una dirección IP es una dirección única que se le asigna a un dispositivo y al igual que pasa con un domicilio, en este caso de una casa física, una casa tiene su dirección, tiene su número, pues pasa lo mismo con una computadora, se le asigna al momento de conectarse a internet una dirección, una serie de números, que estos números no pueden repetirse en ningún otro dispositivo. Así que pues bien, dicho esto, vamos a dar comienzo con lo que es el tema y vamos con la primer diapositiva. Pues bien, como definición, chicos, y creo que ya les comenté un poco de esto en la diapositiva anterior, una dirección IP es un conjunto de números únicos e irrepetibles que identifican a un dispositivo con la capacidad de poderse conectar a Internet, ya sea una computadora, un celular, una tablet, y no solo eso, al referirse aquí el concepto a dispositivos inteligentes, también se refiere a una consola de videojuegos que al momento de conectarse a la red ya se le debe de asignar también una dirección IP. También pueden ser una TV Box o cualquier dispositivo tal y como lo menciona el concepto que requiera la conexión a Internet, se le asigna esta serie de números, los cuales se le conocen como dirección IP. Ahora bien, chicos, cabe recalcar que hay dos tipos de dirección IP. Las IP se dividen, de hecho, en públicas y privadas. Pasa lo mismo que con el concepto de conexión de red LAN. Recuerden que por ahí van a tener algunas opciones. De hecho, va muy de la mano con respecto al tipo o al método de conexión. Tal y como lo pueden ver aquí, se menciona también que las IPs pueden ser dinámicas y estáticas. Y este es un término que quizás ustedes hayan escuchado con respecto a su conexión de modem, porque la mayoría de modems en la actualidad utilizan IPs dinámicas, que un poquito más adelante vamos a comentar de qué trata esto, pero ustedes ya se pueden dar más o menos una idea con respecto al concepto que se está manejando. Entonces, vamos a hablar un poquito de los dos tipos, de la IP pública y de la IP privada. De igual manera, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Pues bien, chicos, con respecto a la IP privada, pues es un conjunto de números que ya comenté, esto es por concepto, que se le asigna a cada uno de los equipos que se encuentran conectados, pues a una red de tipo privada. Como ya les había mencionado anteriormente, también esto va muy de la mano con el tipo de conexión que ustedes tengan en su red LAN. Por ejemplo, la dirección IP que se genera al conectar tu celular o tableta a una computadora o red al Wi-Fi hace alusión más que nada al tipo de conexión que ustedes hayan establecido. Por ejemplo, si ustedes mantienen una conexión privada respecto a su computadora o celular con el modem, pues a esto se le puede considerar una generación ya de IP privada. Y en caso contrario, pues una IP pública son las que se pueden considerar como visible para cualquier persona que navegue en Internet y sirve para identificar usuarios de una gran red. Están destinadas más que nada a servidores que funcionan las 24 horas del día y es posible contratar tantas como se necesiten, pero con respecto a las IPs públicas puede haber bastantes problemas. De hecho, aquí puse esta imagen
porque como les comenté en la diapositiva anterior, esta parte de aquí, chicos, es elemental con respecto a la elección de la conexión de tu equipo a la red. Si ustedes seleccionan red doméstica al momento de establecer una conexión de red, no van a tener casi ningún problema con respecto a, bueno, a seguridad y a privacidad. Si ustedes tienen red de trabajo, es pues básicamente lo mismo que red doméstica, pero si ustedes eligen red pública, de hecho, presten atención porque yo aquí es un problema que yo he visto en varios equipos de cómputo. Muchas personas a veces establecen una conexión de red de tipo pública y la misma aquí les va a dar una indicación que dice si no reconoce todos los equipos de red, dice por ejemplo si se encuentra en una cafetería o en un aeropuerto, significa que es una red pública y no es de confianza. Ojo aquí, ¿por qué creen que no sea de confianza una red pública o IPs públicas? Pues aquí les va el dato. Esto sí yo se los comento. Yo, como consejo, les diría que si ustedes se conectan a una red pública, corren el riesgo de que haya personas que sepan utilizar un tipo de software que les permite acceder a estas IPs que son públicas y si tienen el conocimiento exacto, pueden acceder a muchísima de su información, no solo de celulares, sino también de computadora y pueden inclusive sustraer imágenes, sustraer contactos, sustraer información vital y es así de hecho como se llegan a veces a dar ciertos acontecimientos como filtración de información bastante importante porque hay muchas personas que cometen este error. Si se conectan a una red pública, chicos, están en riesgo de ser hackeados, por así decirlo. O sea, hay personas que prácticamente lo hacen por diversión o por mera práctica del conocimiento y suelen hacer este tipo de prácticas en lugares como Plaza Ágora, que de hecho hay red pública, en el centro o en el Tariacuri, que hay red pública. Entonces, como les digo, hay ciertos programas que permiten interceptar los paquetes que van de salida desde sus archivos. Si no pueden sustraer, por ejemplo, digamos, documentos o archivos de su celular, si ustedes envían, digamos, un mensaje utilizando estas redes, estas personas pueden interceptar dichos mensajes y pueden saber qué es lo que están hablando o qué es lo que están enviando. Así que ojo aquí y tengan mucho cuidado con las IPs públicas, redes públicas en general. Ahora bien, chicos, vamos a hablar un poco con respecto a las formas de conexión IP. Como les comentaba, hay dos tipos, vamos a retomar un poco, dos tipos de dirección IP, IP pública, IP privada. Esto sucede respecto al tipo de conexión que ustedes tengan. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Pero también hay formas de conexión. Forma de conexión, ¿a qué se refiere? Pues es la manera en la que nosotros estamos estableciendo dicha conexión. Como les comento, hay algunos modems que ya ustedes les van a generar algo que se le conoce como conexión dinámica, lo cual les va a brindar un cierto nivel de seguridad. De hecho, ahorita vamos a ver un poco más a fondo el concepto, pero de momento vamos a hablar sobre las formas de conexión de IP estáticas. La dirección IP asignada a un dispositivo, la cual no cambia, es decir, que utilizará siempre el mismo número IP, siempre va a ser la misma dirección de por vida, se aplica tanto para direcciones públicas y privadas. Entonces, no importa si tú te conectas de forma pública a la red o de forma privada, una dirección estática siempre va a ser la misma en tu dispositivo y esta no va a cambiar. La dirección IP estática ofrece, pues, una de sus ventajas es una mayor estabilidad y mayor velocidad de descarga, aunque puede ser muy vulnerable, tal y como les comentaba, los hackers están siempre atentos a poder vulnerar sus dispositivos. Entonces, una IP estática es más fácil de hackear. ¿Y esto a qué se debe, chicos? Pues bien, se debe a que muchos programas, por ejemplo, los que se encargan de poder obtener lo que son contraseñas de los modems, tienen cierta paquetería la cual va generando una combinación de dígitos y si tu IP es estática, puede llegar un momento en el que esa asignación, pues, o esa clave se logre descubrir y pues ya estaríamos completamente vulnerables a cualquier tipo de ataque informático, cosa que no pasa con una IP dinámica. Las IPs dinámicas o direcciones dinámicas se caracterizan de hecho porque van cambiando cada vez que el dispositivo se conecta a internet. Entonces se usa generalmente cuando los proveedores tienen más clientes que direcciones IP.
Esto debido a la poca probabilidad que existen de que todos se puedan conectar al mismo tiempo, además de que ofrece una mayor seguridad y privacidad. Esto es lo que les comentaba. Y su configuración es automática. Sin embargo, un punto débil de este tipo de dirección IP es la probabilidad de que la conexión se interrumpa, pues esto sucede con mayor frecuencia que con una IP fija. Pero como les comento, la IP dinámica pues les permite a ustedes que si una persona, digamos, llegara a dar con el cifrado de su dirección IP, en el momento que ustedes apaguen el equipo o que se vuelvan a conectar al módem, pues van a tener una nueva dirección IP y esto pues no va a ser fácil de volver a vulnerar, ya que va a requerir que el hacker o la persona que quiera afectarlos va a tener que repetir todos sus procesos y procedimientos y sería bastante tedioso estarlo haciendo constantemente. Bien chicos, ya para finalizar vamos al apartado de la actividad que les toca a ustedes. Les toca investigar qué es o qué significa DNS y cómo funciona. Esto sería todo chicos con respecto a su materia de mantenimiento y redes de cómputo. Nos vemos el día de mañana.